Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo año 2025 de este tercer seminario internacional que tiene como título La inteligencia artificial relacionado a la investigación cualitativa, seguridad nacional. Esta ponencia va a estar a cargo del doctor César Yontop Sebastiani. Vamos a conocer el currículum vitae del maestro. Coronel del ejército en situación de retiro, él tiene los estudios de maestría en ciencias militares, los estudios de maestría en gestión de la educación, además es doctor en ciencias de la educación, tiene una segunda especialidad en calidad educativa, estudios postdoctorales en investigación científica con enfoque cualitativo, miembro, es miembro del Colegio Internacional de Doctores del Mundo. Asimismo, es acreditador de calidad educativa a nivel nacional e internacional, actualmente docente y director de calidad educativa del CAEN Perú. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, es un altísimo honor y es un privilegio contar con la participación del doctor César Yontop Sebastiani. Puede hacer el uso de la palabra y puede dar inicio a su presentación, maestro. Muchas gracias, estimado amigo doctor Daniel Malpartida. Bueno, gracias por la presentación. Voy a dar inicio a esta exposición que le hemos denominado la inteligencia artificial y la investigación cualitativa en el campo de la seguridad y defensa nacional. Cuando queremos hablar de inteligencia artificial referente al campo de la seguridad y la defensa nacional, nos encontramos que los procesos de investigación cualitativa, podríamos decir que la inteligencia artificial puede ser una herramienta valiosa para la investigación cualitativa, mejorando la eficiencia, la precisión y la profundidad del análisis. Sin embargo, es importante recordar que la interpretación de los datos cualitativos siguen siendo una tarea que requiere juicio humano y contextos específicos que la inteligencia artificial por sí sola no puede captar completamente. Pero hablemos un poco más de la investigación cualitativa para entrar de lleno a este tema. La investigación cualitativa, como he manifestado, es un enfoque de investigación que se centra en comprender justamente fenómenos sociales, ¿no? Y se utiliza para explorar la profundidad y complejidad de los temas en lugar de simplemente medir y cuantificar. Este tipo de investigación es común en disciplinas como la psicología, la sociología, la antropología y la educación, asimismo en las ciencias militares, entre otras. Y tiene como características esta investigación cualitativa, el enfoque está dado en la comprensión, que busca entender el contexto y la perspectiva de los participantes. Otra característica que tiene este tipo de investigación son los datos no numéricos, porque utiliza entrevistas, grupos focales, por ejemplo, observaciones, análisis de contenido, entre otros tantos métodos que existen en la investigación cualitativa.
Otra característica de esta investigación es su flexibilidad. La flexibilidad que permite adaptarnos durante el proceso de investigación, lo que puede llevar a nuevas preguntas y descubrimientos. Es decir, cuando se plantea inicialmente una pregunta de investigación con la cual vamos a dar inicio a nuestro proceso de investigación, durante el desarrollo de la misma, esta pregunta puede modificarse, pero lo que no se puede modificar en este caso es el objetivo, porque justamente el objetivo es el que me va a permitir desarrollar esta investigación para poder cumplir o llegar a esa meta de este objetivo que se plantea en la investigación cualitativa. Y una última característica que podría citar dentro de tantas que existen es el análisis inductivo, porque se basa en la generación de teorías a partir de los datos recopilados en lugar de probar hipótesis preexistentes, ¿no? Es por eso que este análisis inductivo nos lleva, nos marca el camino hacia donde vamos desarrollando nuestra investigación para lograr el objetivo del cual nos hemos planteado desde un inicio. Pero ¿de qué manera la inteligencia artificial contribuye al desarrollo de este enfoque de investigación cualitativa? ¿Cómo es que contribuye la inteligencia artificial? ¿Cómo es que contribuye en el desarrollo de la investigación cualitativa? Y una manera cómo es que contribuye es, por ejemplo, que nos ofrece los análisis de datos cualitativos. Porque mediante herramientas de procesamiento del lenguaje natural, el PLN, ¿no? Pueden analizar grandes volúmenes de datos textuales, como transcripciones de entrevistas, respuestas de encuestas abiertas y publicaciones en redes sociales. La inteligencia artificial ayuda a identificar estos patrones, temas y relaciones de los datos que podrían no ser evidentes a simple vista. Otra manera de contribuir la inteligencia artificial en el desarrollo de este enfoque de investigación cualitativa es la codificación automática, ¿no? Esta codificación automática puede asistir en el proceso de codificación de datos cualitativos, donde se agrupan las respuestas a los datos en categorías temáticas, algoritmos de aprendizaje automático y que pueden ser entrenados para reconocer y clasificar automáticamente los temas, lo que ahorra tiempo y esfuerzo a las investigaciones. Este tema de la codificación automática, señores, es muy importante porque existe un método de cómo codificar los datos, cómo hacer una codificación abierta, una codificación axial, para llegar a determinar las categorías de estudio, que es la base fundamental para el recojo de la información en la investigación cualitativa. La otra manera que la IA contribuye al desarrollo de este enfoque cualitativo es el análisis de sentimientos, porque mediante estas herramientas de análisis de sentimientos se pueden ayudar a los investigadores a comprender las emociones y actitudes expresadas en los datos cualitativos. Esto es especialmente útil en estudios de opinión pública, por ejemplo, o en investigaciones que exploran experiencias subjetivas. Ustedes saben que la investigación cualitativa se basa en la subjetividad. Otra forma de contribución que tenemos de la IA con este enfoque es la visualización de datos, porque nos facilita la creación de visualizaciones interactivas que permiten eh, que a los investigadores explorar sus datos cualitativos de una manera más efectiva, ¿no?
Y las visualizaciones pueden ayudar a identificar las tendencias y conexiones entre diferentes categorías de datos. Otro es la generación de hipótesis. Mediante el análisis de grandes conjuntos de datos, la inteligencia artificial puede ayudar a generar nuevas hipótesis o preguntas de investigación basadas en patrones observados en los datos, lo que puede enriquecer el proceso de investigación. Y no confundamos esto de cuando hablamos de hipótesis en las investigaciones cualitativas. Sí se pueden plantear hipótesis en una investigación cualitativa. Si bien es cierto, las hipótesis marcan un rumbo específico en la investigación cuantitativa, porque es el planteamiento de las hipótesis son las posibles solución al problema que se ha planteado en el enfoque cuantitativo, pero en la investigación cualitativa también se pueden plantear hipótesis. No es obligatorio, pero sí se pueden plantear hipótesis que nos van a ayudar a desarrollar nuestro trabajo de investigación, más no dar solución a ningún tipo de pregunta o problema. Otra forma de contribución que recibimos de la IA es la facilitación de la revisión de literatura. Estas herramientas de la IA puede ayudar en la búsqueda y análisis de literatura relevante, extrayendo información clave y resumiendo hallazgos de estudios previos. Esto puede dar a los investigadores una base más sólida para su trabajo. La transcripción y traducción también facilita la transcripción automática de entrevistas y grupos focales, así como la traducción de materiales de diferentes idiomas, lo que amplía el alcance de la investigación. Fíjense cuánta es la contribución que hace la inteligencia artificial en estos procesos de investigación, particularmente en el enfoque cualitativo que estoy hablando, sin dejar de lado el enfoque cuantitativo, por supuesto. La colaboración es por plataformas impulsadas por inteligencia artificial que pueden facilitar la colaboración entre investigadores, permitiendo compartir y discutir datos cualitativos de manera más eficiente, ¿no? Y finalmente, otra contribución es la mejora de la ética en la investigación. Este es un tema muy importante. Algoritmos de la inteligencia artificial pueden ayudar a asegurar que los procesos de análisis cumplan los estándares éticos, identificando posibles sesgos en los datos o en la interpretación también, ¿no? Para que un trabajo de investigación se considere científico, debe reunir lo siguiente. Este trabajo de investigación, para que pueda ser, como digo, para que se considere científico, no debe faltar lo siguiente. Necesariamente para que mi trabajo de investigación se considere científico, debo tener de primera intención el tema que voy a investigar, ¿no? Porque es el punto de partida de cualquier investigación. Y el tema debe ser específico, relevante y plantear una pregunta que se desea explorar o resolver. Otro tema que se tiene que tener en cuenta en el desarrollo de una investigación para que sea considerada científica es que debe haber una base o fundamentos teóricos de cajón. Esto implica revisar la literatura existente, relacionarla con el tema de investigación, incluye teorías, conceptos y trabajos previos y que proporcionan un contexto y justifiquen la necesidad de la investigación. Esta base teórica, señores, ayuda a enmarcar el estudio y a establecer hipótesis o preguntas de investigación. Y en la práctica, cuando planteamos un tema de investigación con enfoque cualitativo, debemos tener la suficiente entereza para poder determinar las bases teóricas sobre ese tema que se está planteando, ¿no? Diferente con el enfoque cuantitativo. Para que sea científica su trabajo de investigación, también tiene que emplearse un método, porque es crucial en un trabajo de investigación.
¿no? Esto incluye el diseño del estudio, la selección de la muestra, las técnicas de recolección de datos, por ejemplo, y los procedimientos de análisis, ¿no? La elección del método debe estar alineada con los objetivos de la investigación. Tiene que tener un análisis para que sea científico su trabajo. Una vez que se han recolectado los datos, es necesario analizarlos de manera sistemática. Hay diferentes formas de hacer análisis, porque esto puede incluir técnicas estadísticas también, análisis cualitativo o cualquier otro enfoque que sea adecuado para que los datos recopilados y que permitan responder las preguntas de investigación. Llegamos ya casi a los finales que vamos a obtener después del análisis resultados. El trabajo de presentar los resultados obtenidos a partir de ese análisis de datos. Esto incluye una descripción clara y objetiva de los hallazgos que pueden ser presentados en forma de tablas, gráficos o narrativas, ¿no? Es importante que los resultados sean interpretados en el contexto de la pregunta de investigación y de la base teórica. Estamos hablando pues que estos resultados son producto de ese análisis donde se ha conjugado o se ha articulado los fundamentos teóricos, los resultados del trabajo de campo mediante la aplicación de diferentes instrumentos como técnicas, como las entrevistas, las observaciones que ya lo he mencionado anteriormente, se articula todo eso. Incluso nosotros citamos en nuestras investigaciones antecedentes de la investigación. Y esos antecedentes justamente los voy a utilizar en este análisis, porque son resultados, son conclusiones que llegan a estos trabajos de investigación cualitativo que tienen que ver con nuestro tema y que nos puede servir como referencia para ese análisis que estamos haciendo, para llegar finalmente a conclusiones y recomendaciones. Acá en esto de la conclusión de recomendaciones, no lo he mencionado anteriormente porque al final es común, ¿no? Es común que un trabajo de investigación incluya conclusiones, ¿no? Que resuman los hallazgos y su relevancia, así como recomendaciones para futuras investigaciones o aplicaciones prácticas. Después de analizar estos temas, que son los que nos dan los fundamentos para que nuestro trabajo de investigación se considere científico, eh, voy a conversar un poquito con ustedes sobre el plan de tesis. Miren, el plan de tesis eh, es la concepción teórica, digamos, del momento ideal para presentar el plan de tesis, es al inicio del proceso de investigación, ¿no? Eh, Muchas veces, muchos dicen de que el plan de tesis debe ser considerado como un paso inicial en el proceso de investigación y que su propósito principal es establecer justamente un marco claro y organizado para guiar el trabajo posterior de la tesis. Y el ciclo, por ejemplo, que muchas veces yo utilizo el ciclo PHBA, que es el planificar, hacer, verificar, actuar de Edward Deming, de una manera de conceptualizar el proceso de investigación en este sentido, el plan debería enfocarse en definir los objetivos de la investigación, la metodología a utilizar, el marco teórico y los recursos necesarios, sin entrar en el desarrollo de la tesis en sí, ¿no? El, el plan debería enfocarse en definir objetivos, como digo, de investigación, la metodología, utilizar el marco teórico y recursos necesarios. Vuelvo a repetir, sin entrar en el desarrollo, ¿no? Detallado. Finalmente, esta propuesta de investigación permite al estudiante, que debe ser definir claramente el tema que desea investigar,
los objetivos, la justificación y la metodología que plantea utilizar. Este proceso puede servir para asegurar que el tema sea viable y relevante. El, una propuesta que yo quiero presentar en esta exposición es porque yo, de acá desde Perú, en el sistema educativo nacional, por ejemplo, en las universidades, en muchas instituciones universitarias, eh, exigen la presentación del plan de tesis en un periodo avanzado, donde prácticamente se considera un 50% casi del avance de un trabajo de investigación completo, de un informe final de tesis, ¿no? Y exigen el desarrollo de las bases teóricas, del método, de la metodología, etcétera, etcétera. Y inclusive los recursos presupuestales, económicos que se disponen para el trabajo de investigación en un periodo de tiempo. Entonces, yo estaba hablando del ciclo de Deming porque el ciclo de Deming, la primera parte del ciclo de Deming es la planificación. Y el plan de tesis es una planificación del trabajo de investigación que estoy haciendo. Y por lo tanto considero que debe ser presentado al inicio de este proceso, porque lo considero importante, porque antes de elaborar el informe más detallado, ¿no? Y debiendo, como dice acá la ayuda, definir claramente el tema que desea investigar, los objetivos, la justificación y la metodología, asegurando que el tema sea viable y relevante y que el estudiante tenga una dirección clara antes de invertir tiempo y esfuerzo, porque pueden después enfocar mal su trabajo de investigación y ha perdido un tiempo prudencial importante haciendo el plan de tesis. Por eso es este planteamiento que yo estoy diciendo. ¿Y cuáles son los tipos de investigación? Ya entrando un poco en lo que es en el empleo de las Fuerzas Armadas, que por principios le corresponden las investigaciones en el campo de la seguridad y la defensa nacional. Los tipos de investigación que se emplean para realizar investigación científica en estas instituciones de las Fuerzas Armadas. Pero vamos a hablar cómo se da en los países desarrollados, por ejemplo. La investigación científica de las Fuerzas Armadas de países desarrollados utilizan unas metodologías tanto cuantitativas como cualitativas en en estrecha colaboración con el mundo académico, ¿no? Para poder abordar los desafíos y necesidades específicas del contexto militar. Y eso se da en países avanzados económicamente. La investigación científica en la Fuerza Armada de países desarrollados se presenta como un campo dinámico y multifacético. Hay mucha información, por ejemplo, en investigaciones en el campo de la seguridad y la defensa nacional, que desarrolla mucho el tema de la innovación tecnológica, porque justamente es una necesidad investigar mediante procesos de innovación, porque eso le va a dar la modernidad y el equipamiento necesario que requiere determinado país o determinada organización de las Fuerzas Armadas. La combinación de estos enfoques permite a las instituciones militares no solo desarrollar nuevas tecnologías y estrategias, sino también comprender a fondo las dinámicas internas y externas que afectan su operatividad. Y vamos a tocar algunas apreciaciones sobre la investigación científica en las Fuerzas Armadas. La diversidad metodológica, por ejemplo. La pregunta, bueno, disculpen, la pregunta, ¿cuál es el futuro que le espera a la investigación científica?
en la Fuerza Armada, especialmente en los temas de seguridad y defensa nacional, desde un enfoque estratégico. Y vemos que un campo en constante evolución y creciente relevancia de nivel estratégico, hay varios factores que pueden influenciar en esta evolución. Estamos hablando de un futuro cercano. Por ejemplo, la integración de tecnología avanzada. ¿A qué me estoy refiriendo cuando hablo de este tema de la investigación científica? La diversidad metodológica, la utilización de métodos cuantitativos como el análisis de datos y la simulación proporciona una base empírica, dice, sólida para la toma de decisiones. Y por lo tanto, estos métodos permiten modelar escenarios, ¿no? Y predecir resultados, lo cual es esencial en un entorno donde la rapidez y la precisión son críticas. La colaboración interdisciplinaria viene a ser la interacción que hay entre las Fuerzas Armadas y el mundo académico. Es crucial, ¿no? No pueden estar ajenas una de otra, porque mediante esta colaboración se facilita el acceso a nuevas teorías, nuevas metodologías y tecnologías que pueden ser adaptadas a las necesidades específicas que tienen las fuerzas en el contexto militar, se dan en el contexto militar. ¿Y por qué no hacer investigaciones conjuntas? No solo enriquecen el conocimiento en el ámbito militar, sino que también promueven la innovación tecnológica y la mejora continua en las estrategias de defensa. Y esta colaboración interdisciplinaria se viene dando en diversos países, ¿no? Hay bastante ahora la integración de la tecnología avanzada, está llegando a muchos países, particularmente en Sudamérica, caso de Perú, por ejemplo, ¿no? Otro más que vemos de este del futuro es el enfoque en la prevención y la resiliencia. Entonces, acá nos damos cuenta de que el futuro que pronto vamos a estar viviendo es un enfoque, debemos ser un enfoque integral a la combinación de estos enfoques cuantitativos y cualitativos. Es vital para abordar la complejidad de las operaciones y la toma de decisiones en el ámbito de la defensa. Las implicaciones estratégicas también. Consideramos a nivel estratégico la investigación, ¿no? Entonces, el futuro está enmarcado por la integración de la tecnología, la colaboración interdisciplinaria y un enfoque en la prevención y la consideración ética y la adaptación a un entorno geopolítico cambiante. Este enfoque estratégico no solo mejorará la capacidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas, sino que también va a contribuir a una seguridad nacional más integral y sostenible, que es lo que se trata de buscar en cada uno de nuestros países, ¿no? Eso sería más o menos un enfoque sobre el futuro que le espera a la investigación científica en el campo de la seguridad y la defensa nacional. ¿Y cómo se debería enfocar la educación, ¿no? y los, y los procesos de la investigación científica en este sector de las Fuerzas Armadas? Fíjense, hay algunos enfoques y recomendaciones para lograrlo. Una educación interdisciplinaria, por ejemplo, ¿no? Una educación, una capacitación, perdón, en tecnologías emergentes.
fomento de la cultura de innovación. En los países desarrollados, esta cultura de innovación es un hecho ya. Constantemente se está innovando. Colaboración con instituciones académicas y de investigación, ya lo vengo diciendo también. Entonces, nuestros procesos educativos en el campo de la investigación científica en el sector de las Fuerzas Armadas acarrea todos estos puntos. Algo importante, la ética y la responsabilidad en la investigación. Esta ética en la responsabilidad y la investigación es muy importante, ¿no? Otro punto es el uso de simulaciones y realidad aumentada. También se debería enfocar la educación en este campo. La investigación orientada a soluciones y la evaluación y adaptación de estrategias. Siempre la evaluación debe estar de por medio, la evaluación, porque eso es lo que nos va a permitir realizar nuestros procesos de mejora. ¿Cómo se debería enfocar la educación y los procesos de investigación científica en este sector de las Fuerzas Armadas en forma concreta de lo que he manifestado? Que la educación y los procesos de investigación científica en el sector de las Fuerzas Armadas deben ser dinámicos, interdisciplinarios y orientados a la innovación. O sea, tres cosas: dinámicos, interdisciplinarios y orientados a la innovación. Al integrar la ciencia y la tecnología en la formación y la práctica, y al fomentar una cultura de colaboración y ética, se podría enfrentar de manera efectiva los desafíos en un mundo interconectado y que se encuentra en constante cambio. Somos testigos de esto, de lo que está pasando, ¿no? Había, Habías tocado dos diapositivas anteriores con respecto a que hablábamos del futuro de la investigación científica, del enfoque cualitativo en el campo de la seguridad y defensa. Pero vamos a ampliar un poco más. Vamos a ver cuál es ese futuro en todos los niveles de investigación, incluso, como le digo, en el sector defensa. Pues bien, el futuro del empleo de la investigación científica con enfoque cualitativo es prometedor y se espera que continúe evolucionando, especialmente en el campo de las ciencias sociales. A continuación, voy a presentarles aquí algunas tendencias y consideraciones sobre su desarrollo. Estaba tocando el tema de la interdisciplinaridad. Estábamos viendo que debemos dar énfasis en la experiencia humana, adaptación a contextos cambiantes, el enfoque en la ética y la participación, adaptación a contextos cambiantes, desarrollo de políticas públicas, el reconocimiento en el ámbito académico y una educación y formación. Hay varias diapositivas que estoy hablando sobre los enfoques de la ética y la participación. Pues bien, ese es un tema muy importante, este tema ético, teniendo en consideración que ya tenemos como herramienta la inteligencia artificial y hay muchas ponencias que vienen tratando este tema con respecto a la ética en el empleo de la información que nos proporciona la inteligencia artificial. Sin embargo, debemos tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, en los dos enfoques cuanti y quali, no se trata de afirmar que un enfoque es necesariamente mejor que el otro, ¿no? Sino que debemos reconocer que ambos tienen sus propias fortalezas y limitaciones y que su utilidad depende del contexto y de los objetivos de la investigación. El enfoque cualitativo, señores, se centra
en comprender fenómenos, experiencias y significados a través de métodos como entrevistas, los grupos focales y observación, particularmente. Es especialmente útil en contextos donde se busca explorar percepciones, emociones y dinámicas sociales complejas. Todo esto tiene un plurito de subjetividad, ¿no? Esa subjetividad que nos permite, mediante una entrevista, por ejemplo, a expertos o una reunión con diversos expertos, que le llamamos los grupos focales, el tema de la observación in situ, ¿no? Son instrumentos que uno emplea métodos para poder recolectar información, pero prevalece la subjetividad en todo esto, ¿no? Por otro lado, el enfoque cuantitativo se basa en mediciones y análisis. Su nombre dice cuantitativo, ¿no? Es para medir numéricamente, hacer análisis estadístico de datos que permiten generalizar hallazgos a partir de nuestros grandes y proporcionando una visión más objetiva y replicable de fenómenos. ¿Cuáles serían las inteligencias artificiales que recomienda utilizar en este campo de la seguridad y la defensa nacional? La inteligencia artificial recomendada para seguridad y defensa nacional. Estamos viendo, por ejemplo, el empleo del análisis de datos y Big Data. Este análisis de datos y Big Data son herramientas como IBM, Watson o Palantir, que son estas plataformas pueden analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real para destacar patrones, amenazas potenciales y comportamientos sospechosos. Son útiles en inteligencia militar y análisis de amenazas cibernéticas. El reconocimiento facial y vigilancia. Son sistemas de reconocimiento facial como Clearbit o Amazon que se utilizan para identificar personas en espacios públicos o en situaciones de riesgo. Sin embargo, su implementación debe ser cuidadosamente regulada. Los drones y vehículos autónomos. La inteligencia artificial en vehículos no tripulados. Estas tecnologías se utilizan para la navegación y la toma de decisiones en drones militares, y estas tecnologías pueden llevar a cabo misiones de reconocimiento o en algunos casos misiones de, de la guerra misma, ¿no? El ataque, por ejemplo, de ataque, por ejemplo. Otra, otra inteligencia artificial que útil en el campo de la ciberseguridad, por ejemplo, que son sistemas de defensa cibernética automatizados, ¿no? Herramientas que utilizan inteligencia artificial para detectar y responder ataques cibernéticos en tiempo real. Hemos visto hace poco conflictos recientes. Simulaciones y planificación estratégica. La simulación y planificación estratégica son modelos predictivos y simulaciones utilizando inteligencia artificial para crear escenarios de guerra o crisis, lo que permite a los estrategas militares evaluar diferentes resultados y optimizar su planificación. Otra vez el tema de la ética y privacidad en la inteligencia artificial en seguridad y defensa. El uso de la inteligencia artificial en seguridad y defensa nos plantea, miren, importantes cuestiones éticas y de privacidad.
Y por ejemplo, podría yo mencionar algunos aspectos, entre otros aspectos en este campo de la ética y la privacidad. La privacidad de los ciudadanos, por ejemplo, que es la recopilación y el análisis de datos masivos y que pueden invadir la privacidad de los ciudadanos. Esa vigilancia constante y el reconocimiento facial, por ejemplo, ¿no? Pueden llevar a la motorización de personas sin su consentimiento, lo que plantea serias preocupaciones sobre la libertad individual y la privacidad. Otro en este campo de ética y privacidad son los sesgos en los algoritmos. Los sistemas de inteligencia artificial pueden perpetuar o incluso exacerbar sesgos existentes en los datos de entrenamiento, lo que puede resultar en discriminación o injusticias. Por ejemplo, en sistemas de vigilancia, si los datos están sesgados hacia ciertos grupos demográficos, esto puede conducir a un aumento de la vigilancia en esas comunidades. La responsabilidad y la toma de decisiones autónomas. A medida que los sistemas de inteligencia artificial se vuelven más autónomos, surge la pregunta, ¿de quién es responsable de las decisiones tomadas por estas máquinas? En el contexto militar, esto es particularmente crítico, ya que las decisiones pueden implicar la vida o la muerte. El uso militar de la inteligencia artificial, por ejemplo, la implementación de inteligencia artificial en operaciones militares, plantea dilemas éticos sobre el uso de la fuerza y también la decisión de atacar. Entonces, la posibilidad de que una máquina tome decisiones letales sin intervención humana es un tema de debate actualmente, ético y legal significativo. Muy bien, entonces estamos ya llegando a la parte final de de la exposición y quiero manifestarle que la inteligencia artificial tiene el potencial de transformar la seguridad y defensa nacional de maneras que puedan mejorar la eficacia y la eficiencia. Pero, sin embargo, he considerado que su empleo debe ser bajo un enfoque equilibrado, que incluya la supervisión ética, la responsabilidad y la regulación adecuada es esencial para garantizar que estas tecnologías se utilicen de manera que respeten los derechos humanos y la dignidad de todas las personas. Ojo con lo que estoy manifestando. Su empleo bajo un enfoque equilibrado y que esté de por medio la supervisión, la ética y la responsabilidad, así como esta regulación adecuada, porque es esencial. No se puede actuar libremente en este campo. Acá quiero plantearles algunos desafíos y consideraciones éticas, porque estoy manifestando constantemente la parte ética porque considero muy importante en esta exposición que lo tengamos en cuenta. Estamos hablando, por ejemplo, de la propiedad intelectual de los datos. ¿Qué pasa con esta propiedad intelectual de los datos? Cuando una inteligencia produce un informe o un contenido original, la cuestión de la autoría se complica. ¿Es el creador, la inteligencia artificial, el propietario de la obra que estoy mencionando, o el propietario del software que la inteligencia artificial utiliza? ¿Tiene derechos sobre el contenido? Esto puede depender de la legislación local y de los acuerdos contractuales. Y cuando hablamos de la ética y transparencia, la ética
de la inteligencia artificial va de la mano con la transparencia sobre cómo se recopilan y se utilizan los datos. Las organizaciones que utilizan inteligencia artificial deben ser claros, particularmente sobre el uso de datos. Informar a los usuarios sobre cómo se utilizan sus datos y con qué propósito. Esto incluye, señores, la recopilación, almacenamiento y procesamiento de información personal. Las decisiones automatizadas tomadas por sistemas de inteligencia artificial pueden tener un gran impacto en la vida de las personas, ¿ah? Es fundamental que estas decisiones sean comprensibles y justificables para evitar sesgos y discriminaciones. El otro tema es la privacidad. La privacidad, señores, es un derecho fundamental que puede verse amenazado por el uso de la inteligencia artificial. Y estas preocupaciones, ¿qué incluyen? La recopilación de datos personales, por ejemplo, que se pueden recoger y analizar grandes cantidades de datos personales, lo que puede llevar a violaciones de la privacidad de las personas. Es esencial que se implementen prácticas de minimización de datos y que se obtenga el consentimiento informado de los usuarios. La seguridad de los datos, la protección de los datos recopilados es crucial. Las brechas de seguridad pueden llevar a la exposición de información sensible y a un uso indebido de la misma. Otro tema que en lo que corresponde a privacidad es el derecho al olvido. Es un mundo donde los datos pueden ser eternos y la capacidad de borrar información personal se convierte en un tema candente. Las leyes como el Reglamento General de Protección de Datos, por ejemplo, en la Unión Europea, intentan abordar este problema, pero la implementación sigue siendo un desafío. Y cuando hablamos de desafíos futuros, a medida que la tecnología avanza, se presentan nuevos desafíos éticos y legales también. La regulación de la inteligencia artificial y la protección de la privacidad de los datos son áreas que requieren atención constante. Es fundamental. Y digo que es fundamental porque se debe establecer un marco legal que no solo proteja los derechos de los individuos, sino que también fomenten la innovación y el desarrollo responsable de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una realidad, pero tomémoslo como que son herramientas que nos van a permitir, nos van a facilitar grandes tareas que antes nos ocupaban mucho tiempo, pues ahora nos está aligerando muchos procesos, muchas lecturas, por ejemplo. En resumen, les podría decir que un enfoque equilibrado va a garantizar que los beneficios de la IA se utilicen en beneficio de la sociedad en su conjunto, sin comprometer la dignidad y los derechos individuales de las personas. La búsqueda, señor, de un equilibrio entre la innovación tecnológica y la protección de los derechos de los individuos es esencial para construir ese futuro en el que la inteligencia artificial beneficie a todos. Considerémoslo como un beneficio que vamos a recibir todos los seres humanos hoy en día, porque la inteligencia artificial es un hecho y eso no va a parar. Y antes de pasar a esta diapositiva, quería manifestarles que existe hoy en día una discusión sobre la ética, la privacidad y la propiedad intelectual en el contexto de la inteligencia artificial. Fíjense, esta discusión que se ha generado
sobre los procesos éticos, la privacidad de las personas y la propiedad intelectual en este contexto de la inteligencia artificial. ¿Y por qué digo esto? Porque es fundamental en un mundo cada vez más interconectado y dependiente de la tecnología. Se amplían estos temas, por ejemplo, considerando su relevancia en el ámbito de la seguridad y defensa nacional, así como en otros sectores. La ética y la privacidad de la inteligencia artificial, que no es otra cosa que el consentimiento y la recopilación de datos. La recopilación de datos que se realiza en una escala masiva muchas veces, a menudo sin el consentimiento o el consentimiento explícito de los individuos, que ya lo he manifestado anteriormente. La autonomía y control, que es a medida que la inteligencia artificial asume roles más autónomos, surge la pregunta, señores, ¿quién tiene el control? En el contexto militar, por ejemplo, las decisiones sobre el uso de la fuerza por parte de los sistemas autónomos plantean dilemas éticos significativos. Pero la responsabilidad de las decisiones tomadas por máquinas debe estar claramente definida y debe haber un marco legal que regule su uso. Como conclusión del futuro de la inteligencia artificial en seguridad y defensa, estamos tocando el tema de la integración. Esta es una conclusión de todo lo que prácticamente hemos conversado el día de hoy. La inteligencia artificial e investigación cualitativa nos habla de la integración. Integrarse Fuerzas Armadas con el mundo académico para realizar investigaciones cualitativas, en este caso que estoy hablando, la investigación cualitativa, generar investigaciones de mayor importancia, generar investigaciones de innovación tecnológica, muy importante, esta integración entre la inteligencia artificial y la investigación cualitativa. El otro punto, como conclusión, la ética, el uso responsable del empleo de la inteligencia artificial. Debemos tener muy en cuenta este punto sobre la ética. Y finalmente, el tema de la inversión. Toda investigación va a tener siempre un costo. En la investigación más el desarrollo y formación debe haber una inversión de por medio, porque debemos pensar en capacitar a nuestros cuadros, a nuestros estudiantes que tengamos que pasan por nuestras instituciones, particularmente en las Fuerzas Armadas, para poder conversar todos estos temas que el día de hoy hemos tratado, muy importantes, porque la gran utilidad de la inteligencia artificial no debe menguar. La parte ética debe estar siempre presente. El futuro, señores, de la inteligencia artificial en seguridad y defensa, para todos los camaradas que pertenecen a las Fuerzas Armadas, este futuro es transformador y complejo. Hay que tenerlo en cuenta. Porque su potencial para mejorar la eficiencia, la precisión y la capacidad de respuesta es inmensa. En una segunda, seguramente en una próxima exposición, voy a compartir con ustedes el tema esto de la innovación en la investigación. Cómo es que países avanzados y económicamente que están desde el punto de vista económico muy bien, cómo es que invierten en innovación. Entonces,
La implementación exitosa y ética en este ámbito depende crucialmente de una integración holística que considere no solo el avance tecnológico, sino también la investigación cualitativa, un fuerte marco ético y una inversión estratégica en investigación, desarrollo y formación. Con esto, queridos amigos y amigas, al cual he tenido yo el honor de dirigirme a todos ustedes, he tratado de explicar de una manera muy general las implicancias de la inteligencia artificial en un enfoque tan importante de la investigación científica. Conocemos ancestralmente los enfoques cualitativo y cuantitativo. Los dos son importantes, los dos tipos de investigación son importantes. Pero pensando un poco en las ciencias sociales, es un poquito que nos orientamos hacia las investigaciones cualitativas, porque por esa subjetividad que caracteriza este tipo de investigación cualitativa. Por lo demás, muchas gracias al Instituto de Inteligencia Artificial de Perú, en la persona del doctor Daniel Malpartida, por la gentileza que han tenido de invitarme y poder dirigirme a todos ustedes, y que espero que haya sido de su agrado e interés sobre todo por lo delicado de algunos temas que he tocado, como es la parte ética, la parte de la propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo año 2025 de este tercer seminario internacional que tuvo como título La inteligencia artificial relacionada a la investigación cualitativa, seguridad nacional. Esta ponencia estuvo a cargo del doctor César Yontón Sebastiani para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero. Un altísimo honor y un privilegio. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias por esta maravillosa presentación. Gracias.